Yo voy a hablar sobre la variación genética de las poblaciones mexicanas de acuerdo a diferentes estudios, principalmente los más recientes a partir del desarrollo de la genómica y de la aplicación de esto a poblaciones de México. Y bueno, lo voy a hacer obviamente desde mi perspectiva que es como antropólogo. Yo doy clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde doy clases de genética para estudiantes de antropología a nivel de licenciatura. Y bueno, antes de hablar más o menos de lo que voy a presentar hoy, quisiera decir que generalmente se hace como mucha publicidad o se exagera el sentido del tema del genoma y especialmente cuando hablamos de cuestiones relacionadas con las sociedades humanas, cuando hablamos por ejemplo del genoma del mexicano, a veces uno equivocadamente piensa en una serie de instrucciones o de información que define lo que es ser mexicano, ¿sí? Esta es una pues demasiado simplista, digamos, y que claramente no es lo que yo pensaría que es la expectativa, digamos, de este título, ¿sí? Por eso a mí me gusta más hablar de la diversidad genética de las poblaciones de México. Y en ese sentido, la exploración de esta diversidad genética no nos va a dar tanto información de qué es lo que somos, de qué nos enfermamos, cómo nos vemos físicamente, sino yo más bien pienso que es esa información que contiene huellas o secuelas de la historia demográfica y evolutiva de las poblaciones humanas, y esa es mi forma, digamos, de ver principalmente este tema. Secundariamente, también me gusta ver aspectos más específicos, ejemplos concretos de algunas variantes genéticas que se han asociado a ciertas características biológicas y que han sido estudiadas sobre todo por su interés médico o forense, sin pensar que la mayoría de estas características tengan una causalidad determinista con las características que estamos observando, que en general se definen como complejas o multifactoriales. Dicho esto, bueno, quiero mencionar cuáles van a ser, digamos, los tres temas principalmente de los que voy a platicar. En primer lugar, hablaré sobre la diversidad genética humana en general, visto principalmente desde la perspectiva de la diversidad genómica. Después hablaré un poco sobre los estudios sobre la variación genética en América Latina, con enfoque al territorio que actualmente ocupa la República Mexicana. Y al final terminaré mencionando algunos estudios más particulares de genética relacionada con características metabólicas, principalmente con el metabolismo de lípidos, sobre la cual hay bastante información en la actualidad. Bueno, es creciente. Definitivamente la mayoría de los estudios hasta la fecha se han hecho en poblaciones de ascendencia europea, asiática o incluso de otros lugares del mundo, pero no había muchos estudios en Latinoamérica. Entonces, pero es algo que está creciendo y se está acumulando cada vez más información. Y especialmente hay bastante información ahora de fenotipos del metabolismo de lípidos por el interés que hay en la población mexicana en estudiar factores hereditarios relacionados con desórdenes metabólicos, particularmente que tengan que ver con obesidad, diabetes y dislipidemias, y esto evidentemente por la alta prevalencia que tienen estas condiciones en nuestra población. Bien, entonces voy a empezar hablando del genoma humano y más que del genoma humano, de la variación en el genoma humano. El genoma humano desde el punto de vista de la información que vamos a estudiar, lo podemos ubicar, digamos, en dos lugares diferentes. Uno es el núcleo, a eso le llamamos el genoma nuclear, y contiene la gran mayoría de la información genética de la cual disponemos para hacer diferentes tipos de estudios. Esa información aproximadamente está en 3.000 millones de nucleótidos, que podríamos verlos como letras del código genético. Esos nucleótidos se distinguen porque pueden ser
pueden contener una base que sea adenina, citosina, timina, guanina, y eso es lo que le da especificidad a la secuencia, ¿sí? Y algo importante es que ese código genético, o esa secuencia más bien del genoma humano, pues muestra niveles considerables de variación entre individuos, entre poblaciones y entre grupos de poblaciones. Y eso depende de la historia demográfica de esas poblaciones, ¿sí? Bueno, a todos esos marcadores genéticos en el núcleo le llamamos marcadores nucleares, a los que están en los cromosomas del 1 al 22 les llamamos autosómicos, ¿sí? Y hay otro lugar donde hay información genética, que es la mitocondria, y esta contiene mucho menos información, contiene aproximadamente 16.500 pares de bases, y esto pudiera parecer insignificante si lo comparamos con los 3.000 millones aproximadamente del núcleo, pero es relevante porque ha sido un marcador genético, la mitocondria o el DNA mitocondrial, muy relevante en antropología molecular, y de hecho a partir del estudio de las variaciones en el DNA mitocondrial es que se acuñó este término de la EVA mitocondrial, refiriéndose a la evidencia del origen común de los humanos en África hace entre 150.000 y 200.000 años, y EVA porque el ADN mitocondrial se hereda de las madres a los hijos en línea matrilineal. Y actualmente sigue siendo un marcador muy importante en antropología, por ejemplo, para estudiar temas como el poblamiento de América y también en antropología forense, ¿sí? Bueno, estos 3.000 millones o más, de hecho, de letras del código genético codifican para aproximadamente 20.000 genes, de hecho un poco más, y la definición de un gen sería una secuencia de DNA que tiene que ver con la síntesis de una proteína. Es algo que quizás para muchos es obvio, pero bueno, es parte de lo que nos interesa, porque la evolución de las regiones que contienen genes en el genoma y el resto del genoma tienen factores un poquito diferentes, ¿sí? La variación proviene, por supuesto, de mutaciones hereditarias en las células germinales, y estas variantes las definimos nosotros como marcadores, ¿sí? Hasta antes de esta época de la genómica se analizaban muchos tipos de marcadores genéticos, y actualmente en realidad como que todo está llevándonos a analizar un solo tipo, que son los llamados polimorfismos o variantes de un solo nucleótido, es decir, aquellos que varían en una sola letra en una posición determinada del genoma, y son los que se están estudiando por su abundancia, ¿sí? Y eso ha hecho que los otros marcadores que son tienen otras características, pues se hayan ido dejando un poquito de lado. Y nos interesa estudiar los que son más abundantes porque nos permiten poner marcadores más cerca uno de otros y con eso tener una mejor cobertura de toda esta información, ¿sí? Algo interesante, bueno, es que la comparación de las frecuencias de estos marcadores nos permite analizar procesos evolutivos, y esos procesos tienen que ver con estos factores de microevolución, es decir, microevolución por abajo del nivel de especie, que bueno, el dogma nos dice que son la mutación, la deriva génica, el flujo génico y la selección natural. La selección natural la podríamos definir como la reproducción diferencial de los individuos por su mejor adaptación, y esto consiste básicamente en que sobreviven más y se reproducen más por portar cierta característica hereditaria, ¿sí? Mientras que la mutación pues, son variaciones en el ADN que van dando forma o van generando esta cantidad de marcadores genéticos, y el flujo génico pues lo podríamos ver como mestizaje o como hibridación, ¿sí? Como ejemplo de cómo visualizamos actualmente el genoma humano en diferentes bases de datos, tengo esta captura de pantalla de una base de datos que es el panel de diversidad del genoma humano. Y aquí hice zoom en una región muy específica, porque es una región que en realidad todos nosotros conocemos por sus implicaciones en hematología, que es la región del grupo sanguíneo AB0, ¿sí? Entonces, generalmente, como representamos en estas bases de datos el genoma humano, es poniendo una secuencia de referencia, que es lo que en realidad está representado aquí, aunque no está visualmente ahí letra por letra. Está representado aquí el cromosoma 9, aquí nos dice en qué parte del cromosoma 9 estamos, entonces me dice, bueno, estás desde 13.508 hasta 13.517 miles de pares de bases, y abajo lo que viene es una pista donde me indica qué genes
están localizados en esa región. En esta región, que es bastante pequeña, tenemos solo 2 genes, que es el ABO, el grupo sanguíneo ABO, que codifica para una transferasa, y otro gen que se sitúa a este lado. Y lo que está representado aquí abajo, que es en realidad lo que nos interesa, son las variaciones genéticas conocidas respecto de la secuencia de referencia, ¿sí? Entonces, en realidad lo que nos interesa conocer de este genoma es su variación. Y lo que tengo aquí representado en colores es qué tan relevante biológicamente puede ser cada una de esas variaciones genéticas. Cada triangulito de esos representa una variación genética, ¿sí? Entonces, aquí hice zoom en solo una de estas variaciones genéticas para mostrar su frecuencia en diferentes partes del mundo. Este es un panel de diversidad que está conformado por aproximadamente 52 poblaciones de referencia. Por ejemplo, en México tenemos 2 poblaciones, los Pimas y los Mayas. Y la idea de este panel era principalmente conocer los patrones de diversidad en estas poblaciones y esto como una herramienta, un recurso de investigación para investigaciones médicas e investigaciones antropológicas. Lo que quería remarcar yo de esta distribución, de esta variación genética en particular, no es que esta variación genética sea interesante por alguna cuestión médica, no tiene en realidad nada relevante, simplemente la tomé como ejemplo para ejemplificar cómo es la distribución normalmente de la variación genética en las poblaciones humanas. Normalmente lo que vamos a encontrar son variaciones genéticas que tienen lo que podríamos llamar una distribución cosmopolita, es decir, son variaciones genéticas que vamos a encontrar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Si ustedes observan ese mapita, tanto en África, en Europa, en la India, en Asia, en América, vamos a encontrar individuos que van a aportar el alelo ancestral A, y también cromosomas individuales que van a portar el alelo ancestral G, derivado, perdón, ¿sí? Entonces, este es el patrón general de variación en el genoma humano. No es normal o no es común encontrar que en Europa exista una variación genética y que esa variación genética no esté en América, o que al contrario encontremos algo en América que no esté en el resto del mundo. Lo común, en realidad, es encontrar esto, ¿sí? Y eso ha llevado a que estadísticamente, bueno, se diga que la variación genética en humanos, a nivel del genoma, ocurre principalmente entre individuos y secundariamente entre poblaciones y entre grupos de poblaciones. ¿A qué se debe este patrón de variación? Bueno, se piensa que se debe principalmente a un origen común relativamente reciente en África, que las poblaciones humanas en África fue donde se empezaron a diferenciar, manteniendo ciertas relaciones, lo que generó que la mayor parte de la diversidad genética se acumulara en África antes de que las poblaciones humanas salieran hacia los otros continentes. Esto es lo que se ve representado en este mapa, más o menos, que nos cuenta la historia tal cual pensamos que ocurrió, sin que sea para nada una representación exacta, representa, digamos, el mejor consenso que hay en la actualidad. Básicamente, la gente que se dedica a esto, a la genética evolutiva humana, coincide en que la principal fuente de la variación genética de las poblaciones actuales procede de África y que esto tuvo un origen común hace entre 150.000 y 200.000 años. Ahí se generaron por ejemplo, los primeros linajes ancestrales del DNA mitocondrial, el L0, el L1, el L2 y el L3. Y curiosamente, solo de uno de esos linajes, el L3, se derivan el resto de los linajes que están fuera de África, en Europa, en Asia, en las islas del Pacífico, en América y en Australia, ¿sí? Lo cual lo podríamos ver como un cuello de botella, o sea, toda la diversidad genética que existe fuera de África es una fracción de la que existía en África hace 150.000 a 200.000 años. Y eso seguramente contradice nuestra visión que generalmente tenemos de las diferencias que hay entre africanos, europeos, asiáticos, etcétera, que es la visión tradicional, digamos, de las diferencias entre grupos raciales, ¿sí? Una consecuencia de esto, por ejemplo, es que ya cuando vemos datos a nivel personal de los genomas que se han secuenciado, aquí puse solo los que se habían secuenciado en el 2010, pero en la actualidad ya son miles, ¿sí? Un hecho interesante es que podemos ver más diferencias genéticas entre 2 individuos africanos que hablan lenguas parecidas, como podría ser, por ejemplo,
un zapoteco de la Sierra Norte y un zapoteco del Valle, ¿sí? Entre ellos dos, en África, puede haber más diferencias genéticas que entre un africano y un asiático, ¿sí? Y esto se debe a este periodo más largo de incubación de variaciones genéticas dentro de África y al hecho de que después solo una parte de esa variación genética salió hacia los otros continentes en una expansión territorial y demográfica bastante rápida, ¿sí? Pero que todavía podemos ver las huellas de este proceso evolutivo y demográfico, ¿sí? Uno de los temas más discutidos desde la antropología clásica en América, pues ha sido el tema del poblamiento de América. Si ustedes recuerdan libros de texto, se habla de un poblamiento tan antiguo como de hace 60,000, 70,000 años, ¿sí? Por ejemplo, aquel texto de José Luis Lorenzo en los libros de texto de la SEP sobre historia de México, era de lo que se hablaba cuando las evidencias eran únicamente la arqueología y el paleoclima, ¿sí? Los datos genéticos actualmente hacen que los científicos no piensen en un proceso de poblamiento de América que vaya más atrás de 25,000 a 20,000 años aproximadamente, ¿sí? Entonces es otro de los procesos demográficos que se ha podido esclarecer un poco a través del estudio de datos genéticos, ¿sí? Bueno, y recientemente esto que más o menos ya se tenía, como dije, había un cierto consenso, se ha ido complicando en la medida en la que, además de los genomas de individuos actuales, es posible acceder a información genética de organismos que desaparecieron hace miles de años. Y en este caso me refiero principalmente al genoma del neandertal y al genoma de otra especie más o menos cercana a los neandertales, que son los denisovas, que se encontraron en una cueva de Siberia, en la cueva de Denisova, y de la cual en realidad no había una definición morfológica. O sea, los antropólogos generalmente primero definen una especie morfológicamente, un fósil, de acuerdo a sus características físicas, y después obtuvimos la secuencia de DNA de esos fósiles. Con el caso de los denisovas no fue así, porque en realidad la primera secuencia de DNA de un denisova se obtuvo de un dedo, que era lo único que se conocía de esta especie de homínido, que no sabemos si fue ancestro nuestro o no. Pero cada vez hay más información genética de organismos que desaparecieron hace tiempo, y los análisis han complicado, como decía, este panorama, porque antes este modelo, que se llamaba el modelo único en África, los orígenes recientes de los humanos, postulaba que los neandertales y los humanos nunca se habrían mezclado en Europa, ni en Medio Oriente, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque no había ninguna secuencia de DNA, especialmente de DNA mitocondrial humana, parecida a la de un neandertal. Eran bastante diferentes, era claro, era muy fácil distinguirlos. Sin embargo, ahora que disponemos del DNA nuclear, es del DNA del núcleo de la célula, que como veíamos es la gran mayoría de la información genética, ¿sí? La mitocondria son solo 16,000 letras y el núcleo son 3,000 millones de letras. Ahora que está disponible toda esta información, sí que hay cierta evidencia para pensar que hubo hibridación entre los neandertales y los humanos aquí, y más recientemente se piensa que también pudo ocurrir acá, ¿sí? Y eso es relevante para lo que se sabe de la población mexicana, porque curiosamente algunas de las variantes genéticas que se han asociado a diabetes en la población mexicana, los científicos dicen ahora que podrían haber tenido como origen a una población cercana a los neandertales y que habría sido resultado de un proceso de hibridación en alguna de estas regiones. Voy a ir rápidamente a hablar ya más del tema de la variación genética en México. Como dije, el tema del poblamiento de América es uno de los temas clásicos de la antropología americana, ¿sí? Aquí en 1912, por ejemplo, hablaban del problema de la unidad o pluralidad de los nativos americanos como el tema central de la antropología, es decir, si todos tenían un origen común y por ello tenían una unidad somática y genética, o si por el contrario tenían varios orígenes, son herederos de poblaciones que llegaron a América en diferentes migraciones y por lo tanto tenían una pluralidad, ¿sí? Y generalmente en aquella época la gente pensaba que eran idénticos, que los indígenas americanos del norte de América y los de Sudamérica eran muy homogéneos. Los trabajos de antropología física fueron mostrando que en realidad no.
Y ahora genéticamente, bueno, pues vemos lo mismo que se veía con los análisis de morfología y vemos que hay una pluralidad. Sin embargo, lo interesante es que esa pluralidad, perdón, aparentemente es resultado de una migración única o unas pocas migraciones desde Asia y un proceso de diferenciación somática, morfológica, que habría ocurrido después en diferentes regiones del continente americano. Y bueno, esto se ha ido esclareciendo, al igual que con el tema de los orígenes humanos, en la medida en la que exploramos el DNA mitocondrial y el DNA del núcleo de diferentes poblaciones, ¿sí? Este fue uno de los primeros consensos, digamos, sobre el poblamiento de América, en el que de acuerdo al número de diferencias, al número de mutaciones que veíamos en el DNA mitocondrial de poblaciones indígenas de América, se llegó a pensar en un poblamiento inicial del continente americano hace entre 25,000 y 20,000 años. En teoría, estas poblaciones se habrían estacionado ahí por aproximadamente 5,000 o más años, lo que habría dado tiempo a que se incuben, por así decirlo, variaciones genéticas que vemos en América, pero que no están presentes en Asia, y después vendría un proceso de ocupación bastante rápido del continente americano de norte a sur, quizás por una ruta costera, por la ruta del Pacífico, y este es básicamente el esquema o el modelo con el cual hay más consenso sobre el poblamiento de América. Y esto sigue siendo verdad hasta el día de hoy, con una pequeña complicación que viene otra vez del análisis de genomas antiguos y la comparación de esto con genomas actuales de las poblaciones americanas, y es el hecho de que poblaciones de Sudamérica tienen un exceso de similitud con poblaciones del Pacífico. Entonces esto ha fortalecido la idea que se tenía desde hace muchísimo tiempo de que sí habría sido posible una migración de grupos de la Polinesia hacia Sudamérica y un contacto antes de la llegada de los europeos que habría dejado una cierta huella genética principalmente en poblaciones de Sudamérica, ¿sí? Esto es una hipótesis muy vieja que se había descartado y que se está reconsiderando a partir de los nuevos estudios genéticos, ¿sí? Bien, no me va a tener a los estudios que muestran la clara similitud de las poblaciones indígenas americanas con las poblaciones de Siberia. Este es un estudio en el que participamos en el 2012 aproximadamente y que se volvió a publicar en una revisión en el 2015, donde vemos que básicamente la estructura genética de las poblaciones indígenas sigue una lógica geográfica de norte a sur, y esto nos habla de un proceso de poblamiento en esa dirección básicamente, donde las poblaciones más al sur claramente han perdido diversidad genética respecto de las del norte, y las poblaciones del norte se parecen más, las poblaciones del norte de América serían las de México, los zapotecas, los pimas, los yaquis, etcétera, se parecen más junto con las poblaciones de Canadá a poblaciones que actualmente viven en Siberia. Lo que me interesa ahora es ver características muy puntuales de la variación genética en las poblaciones indígenas americanas. Una de ellas la estudiamos con el grupo del doctor Samuel Canizales en el 2010, y es una variante de un transportador de colesterol que se llama ABCA1, que está relacionado con niveles bajos, significativamente bajos del colesterol HDL. Lo interesante de esta variación genética es que no había sido reportada en ningún otro lugar del mundo más que en América. Como pueden ver, no se había encontrado en Europa, en Asia, en las islas del Pacífico, ni en África, ¿sí? Aunque la muestra es bastante limitada. Nosotros la encontramos en primer lugar en un estudio que se hizo sobre dislipidemias en el Instituto Nacional de Nutrición, y al hacer estudios genómicos y rascando en la literatura nos dimos cuenta que esa variante solo se había reportado una vez en Canadá con el grupo OG-CRI. En aquel entonces los investigadores canadienses pensaron que esa variante genética era una variante familiar, como de las que se ven con problemas de colesterol a nivel familiar, y no hicieron un seguimiento de dónde más podría estar esa variante, ni le dieron mayor importancia, ¿sí? Nosotros la encontramos en México en una frecuencia alélica del 10%, es decir que aproximadamente el 20% de la muestra de la Ciudad de México tenía al menos una copia de esta variante. Y nos llamó mucho la atención el hecho de que la hubieran reportado en Canadá. Entonces hicimos, en colaboración con gente de Brasil y de otras partes de América, un estudio bastante amplio en diferentes poblaciones para rastrear esta variante, y nos dimos cuenta que es ubicua en el continente americano, es decir, lo podemos encontrar
tanto en Canadá como en México, en Centroamérica, como en el Amazonas, como en la región andina, etcétera. Entonces, inmediatamente nuestra conclusión es una variante que ocurrió antes de que los nativos americanos se dispersaran hacia adentro del continente, pero después de que salieron o que se separaron de sus parientes asiáticos, ¿sí? Y bueno, esto se publicó en el 2010 en Human Molecular Genetics, y en aquel entonces pensamos, pues es la primera variante y quizás la única que se va a encontrar que solo está en América y que no está presente en otras poblaciones, o al menos no en una frecuencia alta. Y la sorpresa vino porque generó la base de datos de 1000 genomas. Esto fue antes de que se generara la base de datos de 1000 genomas. ¿Y qué era lo que ocurría? Antes de 1000 genomas, toda la variación genética que conocíamos en humanos había excluido a las poblaciones de Latinoamérica, ¿sí? Después de 1000 genomas ya teníamos una base de datos que incluía una muestra de México, aunque eran mexicanos de Los Ángeles, una muestra de Puerto Rico y una muestra de Colombia. Y ahí lo que se ha ido descubriendo y han ido reportando diferentes grupos es justamente variaciones genéticas como este cambio de aminoácido que fue bautizado como V113I, que son muy raros en otras poblaciones, pero que en México son bastante comunes. Y en este estudio de la iniciativa SLIM en medicina genómica se encontró que está significativamente asociado a la diabetes tipo 2 en la población mexicana. Esa variante genética asociada a la diabetes en la población mexicana, en este gen llamado SLC16A11, no se podría haber encontrado antes del proyecto 1000 genomas, porque las poblaciones latinoamericanas no habían sido incluidos en esos estudios de la variación. Y este es un ejemplo parecido hasta cierto punto a lo que nosotros vimos con el transportador de colesterol ABCA1, ¿sí? Y bueno, para no hacer el cuento largo, lo que quiero mencionar es que, aunque se han hecho muchos esfuerzos por encontrar genes relacionados con obesidad y diabetes en la población mexicana y en la población latinoamericana, con la idea de que la herencia indígena puede estar influyendo en alguna medida esa predisposición, los genes clásicamente asociados a diabetes y a obesidad no suelen ser los más relevantes en la población indígena mexicana. En general, los que se han encontrado asociados son precisamente como genes asociados al metabolismo de lípidos, en este caso a los triglicéridos. Por cierto que sobre este gen, como muchos de esta familia de proteínas, no se sabía prácticamente nada, había muy poca información. Si ustedes buscan en el registro de enfermedades mendelianas, en este gen, la única información que hay es precisamente la de este estudio, ¿sí? Y entonces fue precisamente a través de este estudio que sabemos algo, un poquito sobre la función posible de este gen, una de sus funciones, que en realidad son muy diversas, ¿sí? Entonces, bueno, para concluir, digamos que la exploración de la variación genómica de las poblaciones de Latinoamérica en el contexto de la variación global nos da más o menos este esquema sobre la evolución reciente de estas poblaciones. El poblamiento de América hace entre 25.000 y 20.000 años constituyó una especie de efecto fundador en el cual hubo una reducción de la variación genética que se observaba en las regiones de donde procedían los ancestros de estas poblaciones en Asia, y por ello observamos una reducción considerable de la variación genética en América, en las poblaciones nativas, si lo comparamos con otras poblaciones del mundo. Por otra parte, resulta curioso que hay variantes nativas nuevas en el mitocondrial, en el mismo gen ABO, en el ABCA1, que es el del colesterol, y en algunos otros genes. Y eso nos hace pensar que no es que salieron de Asia y entraron inmediatamente a América y se dispersaron, sino que probablemente se separaron de sus parientes asiáticos y se quedaron en algún lugar, en Asia, en Beringia o en el mismo continente americano. No sabemos en realidad en dónde, ¿sí? Después hubo un proceso de aislamiento y de diversificación de esa variación genética en el que ya diferentes regiones del continente americano, pues ya hay diferencias entre Mesoamérica, el área andina, Sudamérica, etcétera, ¿sí? Y con la colonización vino un proceso de mortalidad tan alto que suponemos que hubo un cuello de botella suficientemente fuerte para que veamos un proceso nuevo de reducción de diversidad genética. La diferencia es que mientras que este proceso de reducción de la diversidad genética fue a nivel del genoma entero, suponemos que esta reducción de la diversidad genética de la mortalidad por epidemias durante la época colonial afectó principalmente a los genes de la respuesta inmune,
¿sí? Y esa es una diapositiva que estaba antes que no me alcanza ahorita a ver en detalle, pero básicamente cada vez hay más evidencia de que la población mexicana es uno de los ejemplos de selección natural más altos, al mismo nivel que, por ejemplo, el gen de la lactasa, que es un ejemplo clásico en europeos, o el de la malaria en África, y que esa huella es muy, muy reciente y es precisamente las enfermedades infecciosas en la época colonial que redujo a la población indígena entre un 70 y 90% aproximadamente, ¿sí? Y el último episodio muy fuerte, del cual prácticamente ya no hablé por cuestión de tiempo, pues es el flujo génico, es decir, el mestizaje, que hace que en realidad la variación genética en México sea como un mosaico de contribuciones principalmente de Europa, de África y la contribución nativa americana, y en algunas regiones también de diferentes poblaciones de Asia o incluso de Medio Oriente a consecuencia de migraciones más recientes, que es otro tema muy interesante en realidad, el tema del flujo génico en México y Latinoamérica, pero que bueno, no voy a entrar ahorita en detalles en esto porque por cuestiones de tiempo, pero bueno, esto es básicamente lo que quería mencionar el día de hoy. Esta es la síntesis. Y bueno, quisiera dejar un poquito de tiempo a ver si hay para preguntas, y gracias a todos por su atención.